hablar sobre la geografía política del mundo. Primero vamos a recorrer todos los continentes en este mapa mundi. El primero que vamos a ver es África. Luego vamos a pasar al continente de América, luego Europa y por último por Asia. Después vamos a ir a las regiones polares que son el Ártico, la Antártida y Groenlandia. Acompáñenme. África posee una superficie de más de 30 millones de kilómetros, por lo que es el tercer continente más extenso de la Tierra. Este vasto territorio está conformado por 54 estados que comprenden una gran variedad de paisajes naturales, que son el hábitat de una gran variedad de fauna y flora. Por otro lado, en África habita una población que se caracteriza por su diversidad étnica y cultural. Las regiones de África son África septentrional, que se divide en tres sectores: el Magreb, el Valle del Nilo y el Cuerno de África. África subsahariana, que se divide en las siguientes regiones: África occidental y África central. Y finalmente, África meridional o Suráfrica. Aspectos políticos. África presenta contrastes. Por un lado, su diversidad étnica, cultural y biológica. Y por otro lado, la inestabilidad de su situación política, la cual es el resultado del proceso de colonización que ha experimentado el continente africano a través de su historia. La colonización es un factor histórico que explica el origen de muchos de los conflictos étnicos de la África actual. Una colonia podría estar conformada por pueblos diferentes e incluso enfrentados. En otros casos, un mismo pueblo quedaba dividido entre dos colonias diferentes. Las principales actividades económicas de África son la agricultura, minería e industria. La población. En la actualidad, África posee una población que supera los 900 millones de habitantes. Sin embargo, presenta una baja densidad poblacional debido a la existencia de regiones cuyas condiciones físicas y climáticas limitan el asentamiento humano y su alta tasa de mortalidad. Sus principales problemáticas son la pobreza y el subdesarrollo, generadas por el hambre y enfermedades como el SIDA. Otro problema es el deterioro del medio ambiente, generado por factores como las sequías, la desertificación y la degradación de los suelos. Además, encontramos los conflictos armados. La historia de África está marcada por una serie de conflictos armados. Inicialmente eran las guerras entre las colonias y sus metrópolis por la independencia, y posteriormente los enfrentamientos en el interior de los estados independientes por la rivalidad entre diversos grupos étnicos. Ahora vamos a hablar sobre Asia. Asia es el continente más grande del planeta, ya que abarca un área de más de 44 millones de kilómetros cuadrados, que corresponden aproximadamente a una tercera parte de la superficie de la Tierra. Actualmente, Asia está dividida en 48 países, en los que se concentra más de la mitad de la población mundial. Vamos a hablar sobre sus regiones. En el continente asiático se aprecian grandes diferencias geográficas y económicas. Estas últimas son consecuencias del grado de desarrollo que han alcanzado los países que la conforman. A partir de esas características podemos establecer que Asia se divide en las siguientes regiones. Asia Central. Debido a sus características físicas, posee una población escasa que se concentra a orillas de los ríos y lagos, que son zonas aptas para el desarrollo de la agricultura. La mayoría de su población es blanca. Asia Oriental es una región densamente poblada que alberga a unos 1.500 millones de habitantes, es decir, el 40% de su población total de Asia. Asia Suroriental se caracteriza por su alto grado de desarrollo económico, pues China es la segunda potencia mundial, está ubicada en esta región. Asia Suroriental abarca los territorios de Birmania, Indonesia y Tailandia. Se destacan Singapur e Indonesia, debido a la mano de obra de bajo costo que atrae la inversión extranjera. Asia Occidental presenta un espacio geográfico de mesetas y desiertos, con una baja densidad poblacional. Su población pertenece a la raza blanca o árabe y se caracteriza por la práctica de la religión musulmana. Y por último, Asia Meridional, que se extiende a lo largo del piedemonte del Hindu Kush y del Himalaya, y ocupa aproximadamente una quinta parte del continente asiático. Esta región es densamente poblada debido a que los países que la conforman tienen altas tasas de crecimiento natural.
La mayoría de los pobladores profesan religiones como el hinduismo y el islamismo y se concentran en el campo, dedicándose a la agricultura, especialmente el cultivo del arroz. Pero hay grandes aglomeraciones urbanas como Bombay y Calcuta en la India y Dhaka en Bangladesh. La población. Asia tiene más de 4.000 millones de habitantes y su población es de piel amarilla. Sus principales problemáticas son la superpoblación y los flujos migratorios por el subdesarrollo y la inestabilidad política. Además, presenta como problema en este sentido la trata de personas y tiene un alto conflicto con respecto a la situación de miles de refugiados producto de este flujo. Llegamos a América, que es el segundo continente más grande del planeta. Su territorio está conformado por 35 países, lo cual revela la existencia de condiciones naturales muy diversas. La riqueza étnica y cultural de su población, que es la manifestación de una historia milenaria que se caracteriza por la variedad de paisajes, marcada por su diferencia en su desarrollo económico, social y económico. Vamos a hablar sobre sus aspectos políticos. Norteamérica está integrada por los Estados Unidos, Canadá y México, y 4 territorios dependientes: Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, Bermudas, bajo la tutela del Reino Unido, y la isla de Clipperton y el archipiélago de San Pedro y Miquelón, bajo la soberanía de Francia. Canadá, Estados Unidos y México están organizados políticamente como sistemas federales, en los cuales el poder está compartido entre el gobierno central y el de los estados o provincias. Los aspectos económicos. Norteamérica cuenta con una de las economías más sólidas del mundo, impulsadas por su alto grado del desarrollo industrial y tecnológico. Este proceso es liderado por los Estados Unidos, que es la primera potencia económica del mundo, ya que produce casi el 25% de la riqueza mundial. Estados Unidos, México y Canadá conforman un bloque comercial conocido como NAFTA. Su población. América del Norte es una de las regiones pluriétnicas y multiculturales. En ella convergen más de 470 millones de personas que pertenecen a diversos grupos humanos, como los blancos de ascendencia europea, los afroamericanos, los mestizos y los inmigrantes latinos y asiáticos. Sus principales problemáticas son el consumo de drogas, la violencia y degradación del ambiente, este último debido a la expansión industrial y a la urbanización que rápidamente deteriora los ecosistemas. Llegamos a Sudamérica. La mayor parte del territorio de ese subcontinente se ubica en el hemisferio meridional de América. Tiene una extensión de más de 17 millones de kilómetros cuadrados y limita al norte con el Mar Caribe, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacífico y al sur con el Océano Glacial Antártico. Los aspectos económicos. Sudamérica ha experimentado un desarrollo vertiginoso por la alta competitividad de los mercados de países como Argentina, Venezuela, Chile, Colombia y Brasil. Y su economía es considerada la segunda más grande del continente americano, ya que se basa en la explotación de productos como el café, la caña de azúcar y el algodón, y la explotación de recursos mineros como el petróleo, el gas natural y el cobre. Su población. La población suramericana supera los 400 millones de habitantes y es Brasil el país más poblado de la región. Desde el punto de vista étnico, la población mestiza predomina en la mayoría de los países suramericanos. La proporción de la población indígena es variable de un país a otro. Por ejemplo, en países como Bolivia y Perú puede llegar a superar 45% del total de habitantes, mientras que en países como Brasil se considera una minoría. Algo similar ocurre con la población afrodescendiente. Las principales problemáticas. La primera es la violencia. Uno de los casos más significativos es el conflicto armado colombiano. El segundo, la pobreza, que se da por la desigualdad de distribución de los recursos que conlleva a amplios sectores de la sociedad que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. La pobreza genera a su vez otras problemáticas como el limitado acceso a la educación, la discriminación y la violencia. Y por último, el deterioro ambiental, que se genera por el crecimiento de la población y el desarrollo económico. Llegamos a Europa, que es un continente pequeño de solo 10.5 millones de kilómetros cuadrados de extensión, que está ubicado en el hemisferio norte. El territorio europeo está integrado por 49 países que albergan una población que supera los 735 millones de habitantes. Europa se divide en las siguientes regiones. Europa occidental, que se divide en Europa nórdica o septentrional, Europa atlántica y Europa alpina y mediterránea. Europa centro-oriental, que comprende los países que se ubican en el centro del continente europeo,
a excepción de Grecia, vinculada geopolíticamente a Europa Occidental. La antigua Europa soviética. Esa región incluye a los países que integraban la Unión Soviética hasta finales de la década de 1980. Los aspectos políticos, marcados por la crisis del mundo comunista y el desarrollo de la Unión Europea. La crisis del mundo comunista fue el declive del Partido Comunista, el cual fue declarado ilegal, configurando un nuevo orden político en Europa, lo cual fue generado por el desplome del sistema comunista en Europa Oriental. La caída del muro de Berlín se convirtió en el símbolo del fin de la Guerra Fría y del sistema internacional basado en el liderazgo de los dos mayores potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. La revolución de terciopelo, que promovió la desintegración de Checoslovaquia y finalmente la disolución de la Unión Soviética. La formación de la Unión Europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos desarrollaron un gran sentido de cooperación. Por ello firmaron tratados de Roma, que crearon Comunidad Económica Europea, el Tratado de Maastricht, por el cual la Comunidad Europea pasó a llamarse Unión Europea. Este bloque político se ha ido ampliando progresivamente. Los aspectos económicos. En Europa se han desarrollado estrategias para la constitución de la eurozona, que está integrada por 17 estados como Alemania, España y Grecia, los cuales han concentrado todo el uso del euro como su moneda oficial y se orientaban bajo las mismas políticas económicas y la creación del Banco Central Europeo. Las características de la población. En Europa se presenta un crecimiento demográfico lento, una población envejecida, una población distribuida de forma heterogénea y una población predominantemente urbana. Las principales problemáticas. La primera de ellas fue la crisis económica, pues en 2010 presentaron la llamada recesión económica de Europa. El desempleo, la pobreza, son los otros problemas que enfrenta este continente. Llegamos a las regiones polares, que constituyen un extensos territorios ubicados en altas latitudes de la Tierra, es decir, en el Polo Norte y en el Polo Sur. Estas son la Antártida, que es un continente cubierto de hielo y nieve y rodeado de agua. El Ártico, que es en realidad un océano, siempre helado, rodeado de tierra, y Groenlandia, considerada la isla más extensa del mundo. La Antártida, que se encuentra ubicada en el hemisferio sur y tiene una extensión aproximada de 14 millones de kilómetros cuadrados, superior a la de Europa. En invierno se congelan las aguas que la circundan, lo cual hace que el continente duplique su tamaño. Su temperatura más baja es de menos 93,2 grados centígrados y la más alta es de 18,3 grados centígrados. El Ártico, que es la región ubicada alrededor del Polo Norte, está conformada por numerosas islas y las costas septentrionales de países de América como Estados Unidos y Canadá, de Europa como Islandia y Noruega, y de Asia como Rusia. Su temperatura más baja es de menos 70 grados centígrados y la más alta es de 38 grados centígrados. Vamos a hablar sobre Groenlandia, que es una isla que se encuentra ubicada al norte del continente americano, entre el Océano Atlántico y el Océano Glacial Ártico. Sin embargo, a pesar de su posición geográfica, este territorio pertenece al continente europeo, ya que forma parte del Reino de Dinamarca. El desarrollo económico de Groenlandia se basa en la pesca y la comercialización de los productos que obtienen a partir de esta actividad. En la actualidad ha adquirido un auge en la explotación del petróleo en áreas marinas de la isla. Su temperatura más alta ha sido la de 14 grados centígrados y la más baja de menos 50 grados centígrados. Su importancia geopolítica. La Antártida y el Ártico son regiones del planeta sobre las que ningún estado tiene soberanía. Como estrategia para evitar conflictos armados por el control de estas regiones, se han establecido acuerdos que regulan las relaciones internacionales con respecto a la Antártida y el Ártico. Además de este, cabe mencionar el Tratado Antártico, el cual se establece un conjunto de principios a partir de los cuales se ha desarrollado un sistema jurídico político para administrar, sobre el cual se base el consenso, la cooperación internacional y la investigación científica de esta región. Su importancia económica. La Antártida y el Ártico concentran un alto porcentaje de las reservas mundiales de recursos energéticos como el petróleo y el gas natural. Esta situación resulta atractiva para los intereses de las potencias mundiales. Sin embargo, en el caso de la Antártida, el Tratado Antártico prohíbe la explotación de estos recursos. Su importancia estratégica.
La posición geográfica de esas regiones es de vital importancia para campos como el transporte y la investigación científica sobre el clima. Por ejemplo, tanto la Antártida como el Ártico configuran posibles rutas marítimas entre el Océano Atlántico y entre el Océano Pacífico, la cual facilitaría el comercio exterior entre América y los demás continentes del mundo.